Muy bien chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Ángel una vez más. Hoy vamos a trabajar un tema de literatura. Vamos a trabajar la literatura colonial. ¿Ya? Muy bien. Solamente para hacer un recuento de lo visto anteriormente en las clases y en las diapositivas que ustedes tienen. Hemos visto la literatura prehispánica, ¿no? Literatura inca básicamente, que es la primera civilización aquí en nuestro Perú. Sabemos que hay muchos mitos y muchas leyendas, por ahí los hermanos Sayar, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Que los citamos dentro de este contexto, dentro de esta literatura prehispánica, muy bien, con mucha mitología, con mucha maravilla, con muchos aspectos extraordinarios que son parte de nuestra cultura, ¿no? Y después hay una obra un poco ya referente, una obra que es básicamente una obra teatral, escrita de esa forma, que es la obra Ollantay. Como recordamos, en esta época había mucha, mejor dicho, eran anónimas las obras, y posteriormente ya pasamos a la época de la conquista, ¿no? Que también habíamos trabajado. La semana pasada habíamos visto algunos cronistas que son justamente los que recogen todas estas obras de la primera civilización, todos estos mitos, leyendas, todos estos cuentos. Por ahí resalta mucho la figura del Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, con los comentarios reales, o la figura de Huamampoma de Ayala también, por otro lado, que recogen todo este bagaje cultural, toda esta historia, ¿no? Que, como les decía, era anónima y es parte de la literatura de la conquista. Sin embargo, también acá tenemos, por ejemplo, ahora la literatura colonial. Sabemos por cultura general que la época de la colonia es parte de la historia de nuestro país, ¿no? La colonia es cuando los españoles vienen acá y se instalan en el Perú, con sus costumbres, con sus creencias, con sus modos de vivir, ¿no? Y hay ahí como que una fusión, se complementa tanto la cultura de ellos como la nuestra, ¿no? En esta literatura colonial, ¿no? Que se da comprende más o menos en el siglo XVI, siglo XVII, destaca, por ejemplo, en esta parte una cosa muy interesante, ¿no? Porque destaca la figura de una mujer, acostumbrados también que en la literatura peruana hasta el momento habían destacado muchos caballeros, muchos hombres. Sin embargo, acá hay una figura muy importante, ¿no? Vamos a leer un poco, vamos a ir subrayando algunas cosas que debemos tener en cuenta, vamos a ir sombreando algunas cosas de la literatura colonial. Es un tema muy simpático y que mucha atención, porque luego vamos a hacer un trabajo de todo esto. A ver, como le decíamos, esto comprende los siglos XVI y siglo XVII, ¿ya? Acá dice: en el siglo XVI estuvo marcada por la preponderancia de la producción de la lírica y la épica. Está el poder español en el Perú y aparece una vida cultural relativamente autónoma, sobre todo en la corte virreinal, ¿no? Acá hay un poco un dato que nos permite contextualizarnos. Estamos en una época de la colonia. Muy bien, aparecen los poetas cortesanos. Esta nueva vida cultural del virreinato se intensificó, al parecer, grupos o círculos que se reunían para versificar o comentar versos ajenos. A comienzos del siglo XVII ya sesionaba en Lima la Academia Antártica, reunión de escritores exponentes en la poesía en esa época. El principal poeta épico fue Diego de Ojeda. Nacido en España, llegó al Perú tras haber recorrido otras colonias americanas. Su obra La Criastada narra en octavas reales la agonía y muerte de Jesucristo. Se desarrolla un poco a la manera del Vía Crucis en 12 cantos. Sí, acá hay un aspecto muy religioso en esta época, considerando que también pues esa es una influencia española, ¿no? Como le decía, y esto es una cosa que a veces en la historia no nos queda muy claro, ¿no? En la historia universal o en la historia peruana que nos enseñan en un colegio, ¿no? Hablábamos de que los españoles habían venido con sus creencias, con sus costumbres, con sus modos de vivir a instalarse acá al Perú. Esa es la época de la colonia. Ahí hay una cierta mistura, una cierta fusión con nuestras raíces también. Y por eso es que destaca mucho la cuestión religiosa, ¿no? Acá habla del Vía Crucis, en 12 santos y todo lo demás. Muy bien, y en este contexto aparece Amarilis, ¿no?
Amarilis parece un seudónimo, parece un nombre que se ha colocado una persona, no es un nombre exactamente de pila, ¿no? Ni es un nombre exactamente de formal, pero es muy interesante lo que sucede acá. Amarilis es el seudónimo de una de las figuras más importantes de nuestra lírica colonial. Lírica colonial, eso ya nos quiere decir, ¿no?, que va a trabajar el género lírico. Ya recordemos que hay muchos géneros, pero básicamente Amarilis se encarga del género lírico, o destaca por que sus creaciones son de dicho género. Ya, continuemos. Y autora de la poesía platónica más importante sobre el habla amorosa y literaria en las letras de la colonia. Dice que poesía platónica, claro, decíamos que lírica colonial, si el género es lírica, definitivamente la especie es poesía, según lo que está diciendo ahí. Claro, porque la poesía es una especie de la lírica, que es un género, ¿no? Acá dice poesía platónica. Cuando usamos la expresión platónica, que tiene que ver con el filósofo Platón, y que muchas veces ustedes como jóvenes conocen eso que dice el amor platónico, por ejemplo, que se asume como un amor imposible, como un amor irrealizable, como un amor utópico, ¿no? En este caso Amarilis, cuando escribe, maneja mucho esa característica, esa particularidad, porque su obra más importante está hecha a base de un amor platónico, ¿ya? Un amor platónico a un autor de la literatura española que ustedes conocen, que recordemos que lo hemos visto el año pasado. Es un autor que tiene una obra que se llama Fuente Ovejuna. Creo que sabemos quién estamos hablando, un autor del periodo barroco. Este autor se llama Lope de Vega, Félix Lope de Vega, ¿no? Recordemos, Félix Lope de Vega, Fuente Ovejuna, una obra de rebelión. Bueno, Amarilis se siente muy atraída por Félix López de Vega y lo idealiza, porque él es un gran escritor, Félix López de Vega, y Amarilis lógicamente siente que es su amor imposible, pero más que eso, ¿no?, lo admira de muchas formas. Ya vamos a ver el poema en un momento, pero continuemos para ir entrando ya un poco en la idea. La identidad de la autora de la epístola de Amarilis Abelardo, así como se llama la obra, Epístola a Abelardo, fue un misterio durante siglos. Ahora, gracias a la minuciosa investigación de Guillermo Lomán Villena, se puede afirmar que su verdadero nombre corresponde a una dama huanuqueña, María de Rojas y Garay. Vuelvo a repetir, acá está el nombre de la obra, la epístola a Amarilis Abelardo, pero algo que no se nos escape. Amarilis es un seudónimo, porque acá revela un poco que es una huanuqueña que se llama María de Rojas y Garay. ¿Se entiende? Ella es Amarilis, que como dice acá, escribe la epístola a Abelardo, obra importante, poesía platónica, género lírico. Epístola a Abelardo fue publicada por primera vez en 1621 en la Filomena de Lope de Vega, donde el autor añadió una respuesta poética que se ha considerado fría y deslúcida en comparación con la epístola. Se trata de una larga carta amorosa en verso dirigida a Lope de Vega, la que por su belleza y profundidad es considerada la piedra angular de la lírica colonial peruana. Cuando decimos piedra angular, ¿no?, es una forma en sentido figurado de decir que es la obra más importante. Siempre escuchemos esa palabra, a veces es muy recurrente, ¿no?, la piedra angular, y básicamente es como una figura literaria, ¿no? La piedra angular quiere decir la obra más importante, en este caso, ¿no?, de la literatura colonial, de la lírica colonial, como dice ahí. Y epístola, ¿qué es? Es una carta, ¿no? Una carta con todas las características y con toda la estructura que tiene, ¿no? Pero básicamente se pone epístola a Abelardo, lo pone a Amarilis, porque como todos ustedes saben que las cartas a veces, por ejemplo, nosotros entregamos una carta a una persona muy especial y en la carta revelamos muchas veces lo más privado de nosotros para con esa persona. Es como que tenemos un secreto y lo plasmamos, ¿no? O una confesión, algo muy íntimo. Por eso es que Amarilis decide poner epístola a Abelardo, ¿no? Porque como que hay una cuestión muy íntima que ella ha querido soltar, que ella ha querido dar rienda suelta, ¿no?
para expresar un sentimiento de una manera muy particular. Ahora, como todo autor, ustedes saben que los autores tienen características literarias. Acá vamos a poner eso es muy importante, ¿ya? Siempre que vemos un autor, los autores tienen las características literarias, ¿ya? O sea, son las características propias de su obra, cómo escribe, de qué habla, de qué trata, cuáles son los temas más recurrentes, qué le apasiona, qué cosas particulares, qué detalles hay en sus obras, ¿no? Básicamente vamos a hablar un poco de la gran obra que es Epístola a Abelardo, ¿no? Por ejemplo, Epístola a Abelardo tiene algunas características, ¿no? Es un poema de 355 versos, divididos en 18 estrofas, de 18 versos cada una, y una de 11. La forma poética de la epístola es la silva, se alternan versos en decasílabos y heptasílabos, la rima es consonante y son de manera dispar. Bueno, ustedes saben de que esos temas no hemos pasado por ahí, ¿no? No sé en cuanto al conteo de los versos. Sin embargo, lo que es muy importante saber es que esta epístola tiene una gran cantidad de versos y asimismo está compuesta por 18 estrofas, ¿no? Como sabemos, los textos líricos se dividen muchas veces en estrofas, las poesías en estrofa también, ¿no? Muy bien, el tema de la epístola es amoroso, ya habíamos dicho, y un amor platónico, ¿no? Desarrollado sobre el molde de la literatura culta española de su tiempo. En ella la poeta hace una declaración de amor platónico a Lope de Vega, que recuerda el tono de Ovidio y de Petrarca, ¿no? Es como le decía, es una declaración, una confesión, una cuestión de soltar algo muy íntimo que tiene la poeta. La obra también muestra la autobiografía de la autora, la descripción geográfica de su patria, su familia, sus aficiones y sus gustos, y un pedido a Lope para que escriba de Santa Dorotea. Sí, pues Santa Dorotea, porque como le decía, en esta época hay una gran carga de religiosidad debido a la colonia, ¿no? Debido a este momento en el que parece que la Iglesia Católica predomina en el mundo. El tono de la obra es apacible y discreto. Los sentimientos se expresan con gentileza y pudor. La autora habla de sí misma con orgullo, señala su inclinación personal por la virtud, su armoniosa vida familiar, su procedencia ilustre de fundadores y conquistadores. Muy bien, es muy elegante, muy refinada a la hora de escribir también Amarilis, dirigida a Lope de Vega. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Acá está la famosa epístola de Amarilis a Abelardo. Es un poema extenso, vamos a ir bajando un poco. A ver, es un poema muy extenso que tenemos que leer porque ustedes van a hacer un trabajo en base a esta obra. Ya habíamos dicho que la epístola a Abelardo es una declaración amorosa, es un amor platónico, que también habla de su procedencia, de su familia, de sus buenos gustos de Amarilis, de su círculo por el cual ella se desenvuelve, su lugar geográfico donde está también, ¿no? Tiene que ver, y escribe de una forma muy refinada, como decíamos. Por ejemplo, vamos a leer una parte, ¿no? Epístola de Amarilis a Abelardo. Tanto como la vista la noticia de grandes cosas, suele las más veces el alma tiernamente aficionarla, que no hace el amor siempre justicia, ni los ojos a veces son jueces del valor de la cosa para amarla, mas suele en los oídos retratarla con tal virtud y adorno, haciendo en los sentidos un soborno, aunque distinto tenga el sujeto, que en todos y en sus partes es perfecto, que los inflama a todos, y busca luego artificiosos modos con que puede entenderse, el corazón que piensa en detenerse, con dulce imaginar para alentarse, sin mirar que no puede, amor sin esperanza sustentarse, el sustentarse amor sin esperanza, es fineza tan rara que quisiera saber si algún pecho se ha hallado, que la más veces la desconfianza amortigua la llama que pudiera obligar con amar lo deseado, mas nunca tuve por dichoso estado amar bienes posibles. Esa parte es genial, ¿no? Nunca tuve por dichoso estado amar bienes posibles. Ahí está la idea platónica, la idea de amar una utopía, una cuestión que consideramos irrealizable, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer como actividad? A ver, vamos a decir dos cosas puntuales. Este texto que hemos visto ahorita, toda esta información va a estar en la plataforma virtual. Toda esta información
el poema y demás. Y también en la plataforma virtual, por otro lado, está la ficha de trabajo, la que ustedes están acostumbrados a recibir, donde hay actividades para desarrollar en el cuaderno. Muy bien, les adelanto un poco, ¿no? Este poema hay que leerlo en su totalidad, porque ustedes, así como hacíamos el año pasado, van a tener que hallar características literarias. Yo le he puesto un poco más puntual en la actividad, no he puesto todo así, sino que he puesto una parte, ¿no? Por ejemplo, digamos que acá dice, el tema del epístola es amoroso, ¿no? Esta característica literaria, ¿en qué parte lo encuentro? ¿En qué parte? De repente lo encuentro por decir, lo encuentro acá. Ya eso, ¿no? La epístola es amorosa y copio ese verso que tiene que ver con la característica literaria. Por ejemplo, también otra característica literaria, por ejemplo, dice acá, ¿no? La descripción geográfica de su patria. Dice que esa es una característica literaria muy particular de Amaryllis. Entonces, de repente la encuentro, no sé, por la parte casi final o la parte intermedia de mi poema de Amaryllis. Entonces, digo, en esa parte, ¿no? Esa parte la copio en el cuaderno. Ustedes saben que siempre trabajamos así porque el fin de trabajar así es identificar las características literarias que existen, que realmente existen en el poema, ¿no? En la obra de un autor. Muy bien, pero por otro lado también, y esto sí quiero que averigüen o que hagan una gran memoria, porque esto hay mucha información y ustedes ya lo conocen, las figuras literarias. Acá hay una gran carga de figuras literarias y en la tarea que también está en la plataforma tenemos que hallar algunas figuras literarias, ¿ya? Por ejemplo, recordemos, ¿no? Vamos acá. Tanto como la vista, la noticia de grandes cosas suele las más veces al alma tiernamente aficionarla. ¿Se han dado cuenta que hay un poco de desorden? Tanto como la vista, la noticia de grandes cosas suele las más veces al alma tiernamente aficionarla, ¿no? Hay un poco de desorden, ¿no? Podría ser aficionarla tiernamente al alma, ¿no? O buscar un orden ahí lógico. Y hay muchos momentos así, ¿eh? Recuerdan que este desorden tenía o recibía el nombre de hipérbaton, por ejemplo, que era una figura literaria. También hay otras figuras literarias como recuerdan, como el epíteto, como la hipérbole, como la síndeton, como la aliteración. Bueno, ahí también hay una actividad en la plataforma que tiene que ver con eso. Así que hay que averiguar, hay que informarnos. Y muy bien, muchachos, espero que cumplan con el trabajo dejado. Ya cualquier consulta, cualquier inquietud, ya saben cómo comunicarse conmigo. Bueno, eso es todo. Quiero ver. Recordemos entonces el personaje de Amaryllis dentro de la literatura colonial, ya que es lo que hemos visto hoy, muchachos. Eso sería todo. Me despido.